Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Diego Solórzano y en esta ocasión traigo un video desarrollando un programa que nos va a pedir el sueldo del empleado. Nos va a dar los sueldos de los empleados de la empresa. Bueno, vamos a mirar más o menos de qué se trata el tema. Acá lo tengo. Desarrolle en Java un programa que calcule el valor a pagar a n empleados, variable n ingresados por los usuarios, donde se cumplan las siguientes condiciones. Primero, el usuario debe ingresar la cantidad de empleados que n, que se desee n. El primero gana el valor ingresado por el usuario. El segundo gana el 10% más que el primero. El tercero gana el 10% más que el segundo. Y así sucesivamente se llegará a n. Se deben hacer tres rutinas. La primera es calcular los salarios. La segunda debe calcular el valor neto a pagar con los descuentos. La fuente, el seguro social y la pensión. Y la tercera es imprimir toda la información. Además de ello, se debe tener en cuenta que debe desarrollarse por medio del diseño top-down, la programación modular, la codificación estructurada y usando métodos y variables de entorno si se llega a utilizar. Bueno, yo en este caso no utilicé variables de entorno, que sí las estoy mirando, pero no hice uso de las dos que miré, de, de alguna de ellas. Bueno, vamos a mirar. Bueno, miramos primero que todo eh, lo que estaba diciendo ahorita, el diseño top-down. Es este más o menos el diseño. Lo que quiere decir es que coge un problema y lo va despedazando de a trocitos para que sea más fácil llegar a la solución. Por ejemplo, organizar un evento, pues uno no va a cogerlo de golpe, sino va a empezar por la logística, va a empezar por los contratos, por armar las bases. Si es, por ejemplo, un escenario, por traer los implementos, los cables. Entonces lo va organizando por medio de métodos, de funciones que van separados una de la otra, pero al final todos van al mismo trabajo, todos van ligados al mismo trabajo. Bueno, qué pena, como con la botonca. Y les voy a explicar cómo es el diseño, la paga de empleados, como el programa, como tal. Este es el programa principal, que es donde van a ir todas las funciones, donde van a llegar todos los métodos. Hice cuatro submétodos, lo dividí en cuatro métodos más para que me quedara fácil. Primero, el ingreso de valores, calculando el sueldo, y ese calcular el sueldo lo dividí en otro método que se llama calcular los descuentos del empleado. Hice otro que es imprimir el pago y la finalización del programa. Bueno, acá dice el algoritmo como para apoyarme mientras que desarrollaba, mientras que programaba el, el programa como tal. Acá está valores utilizados, programa principal, función leer datos, calcular, función calcular, pues más o menos como la estructura para irme apoyando por si se me ha olvidado, por si me llegaba a confundir en algún paso. Y acá está el código en Java, un poquito largo, pero bueno, lo importante es que funciona muy bien. Eh, Empezamos con la variable import, que es esa variable, pues lo que hace, la importamos de la variable, el método de la clase java.util_scanner. ¿Qué es lo que hace este java.util_scanner? Eh, Nos permite eh, leer datos por teclado. Nosotros le presionamos eh, el programa nos pide una serie de datos y nosotros la podemos escribir por teclado. Sin este método, sin esta clase importada, no podríamos hacer nada de eso, sin este método prácticamente. La clase de nómina, que es donde va a ir todo el programa en una sola clase. Y abrimos
definimos como algo estático el método scanner con el objeto screen. Acá creamos un objeto, lo llamamos screen y que lo inicie, que sea sobre el sistema y que haga entrada de datos. Entonces, este objeto es lo que nos va a permitir que nosotros entremos por teclado las cosas. Ya más adelante lo vamos a ver. Vamos un poco más rapidito. Acá declaré todas las variables, como pueden ver todas son privadas. Pues en el entorno de la clase no hay necesidad de declararlas públicas porque todas van a ir sobre una clase. No, o sea, no, no voy a hacer varias clases para que mi programa funcione, sino en una sola clase va a funcionar mi programa. Entonces, por ende, no hay necesidad que yo haga declare las variables como públicas, porque pues ya que lo puedo hacer en una sola clase, no tengo la necesidad de exportar los métodos o las variables a diferentes clases. Voy a trabajar solo en una y por eso es privada solo para la clase nómina. Bueno, declaré enter double booleano y daré aproximadamente como 12-13 variables. El programa principal, como les estaba diciendo, acá, esta partecita de acá, es esto que tengo acá, como la estructura normal de guiado, pública, static y que me retorne vacío en lo principal, ¿no? Le hice un do while, que me faltó una cosa, no lo guardé, bueno, le hice un do while, qué pena, podemos escribirlo, no hay necesidad, que sea más bonito, pero no hay necesidad de escribirlo, es como cuando finalice el programa diga, bueno, muchas gracias por utilizar el programa o algo así, pero no lo voy a escribir. Que va a hacer todo esto mientras el programa no sea falso, o sea, mientras que el usuario no diga no quiero ingresar más datos. Es prácticamente eso. Primero que todo imprimimos un mensaje de bienvenido a su asistente de nómina, y el primer método que vamos a utilizar va a ser iniciar programa. Después de iniciar programa, voy a decir todo el código del programa principal y después vamos a ver los métodos uno por uno. Después de eso, inicialicé un vector, que es lo que me va a servir para hacer los recorridos de los empleados. Le llamé empleados y pues la anchura, la capacidad que va a tener es lo que digitamos en n. Después otro método suelo inicial, calcular empleados y limpiar buffer. Este está vacía, ¿no? Tiene los parámetros vacíos, no necesita algo que le enviemos información. Bueno, como podrán ver, pues acá declaré una pública pues para que vean que no interfiere en nada en el programa, pero pues digamos que lo más óptimo, lo más bonito es que todas sean privadas porque están en una sola clase. Si yo quisiera exportar ese método a otra clase del proyecto, me tocaría hacerla pública. Por ejemplo, esta, yo no la puedo, esa función solo va a funcionar, no valga la redundancia, para este programa, para nada más para esta clase, para ninguna otra clase. En cambio, esta sí puede funcionar para otras clases. O sea, la diferencia, pues lo puede haber declarado privada, estática y vuelve a funcionar. Rápidamente decimos acá, pues se puede ver que iniciamos el programa con parámetros y acá en todo esto nos va a pedir el usuario que ingrese el sueldo y el número de empleados. Acá hacemos un do while por si el saldo que ingrese el señor es menor que 1. Entonces, para que lo vuelva a repetir, para que no haya una redundancia en 0, 0, 0. Si ingresa a 30 empleados, pues les va a dar 0 nomás a todos. Bueno, después de ese pasa a crear el vector y después sueldo inicial. Vamos al método sueldo inicial que llama el vector con los parámetros y
empieza con un entero. Lo inicializamos, el contador lo iniciamos en 0. Decimos que lo que haya escrito en sueldo 1 lo vamos a poner en la casilla 0. Acuérdense que los vectores siempre van desde 0 hasta lo que pongamos. Si empecé en la casilla 0, incremento va a ser igual a sueldo 1 también. Y hacemos un for. Este for lo que hará es el incremento del 10% de cada empleado. Entonces, queda casi tiempo. El primer empleado va a empezar, digamos, necesitamos 200 para quedar con 200. El segundo empleado, la cadena auxiliar, va a tener el incremento que es el sueldo, digamos 200, más el 10% que es 20, o sea 220. Después vamos a poner ese auxiliar que es doble entero y vamos a guardar el incremento. Y ese incremento lo vamos a poner en la posición que tenga el vector. Así sucesivamente hasta que llegue hasta n. Después de eso, dice que vamos a calcular los descuentos. Bueno, en calcular los descuentos tenemos que otro método acá que llama al vector. Tenemos un for que va a hacer todo el programa, y lo que va a hacer es que va a contar hasta los empleados de uno en uno, y ese contador es como otra llamada al vector por otro lado, y lo que va a hacer es darle los descuentos. Acá llama al vector empleados en la variable contador, y a empezar, digamos, desde 0. No modifique nada, porque a veces me pasa que modifico y pues, ¿por qué no sirve? Es el sueldo, es un descuento. Acá también declaramos otra variable que es para toda la clase, que nos va a referir el empleado que le está sacando el sueldo. Por ejemplo, numeración +1 es empleado 1, empleado 2 y así. Acá tenemos como el aumento para que vaya progresando. Bueno, sacamos la retención, el seguro, la pensión, el sueldo total, y lo guardamos en contador. Lo mandamos a imprimir en otra función, en otro método. Pero la diferencia entre método y función es que método es para la misma clase y función es para diferentes clases. Que no se olvide. Bueno, y en primer cálculo básicamente hace el llamado al anterior método y empieza a imprimir los resultados uno por uno, empleado por empleado. Finaliza el programa, lo que decimos es preguntarle al usuario qué es lo que quiere, si quiere seguir con el programa o no. Este tipo de... Esa es una como recursividad, porque esto lo vi en el módulo, me pareció muy bonito el código, entonces lo utilicé, pues no le cambié mucho. Le intenté cambiar este pedazo, pero no funciona igual, entonces lo dejé igual. Y el enviar buffer es para no dejar variables guardadas en la memoria, en el caché, para pues no tener tanta redundancia. Bueno, en los 2 minutos que nos quedan vamos a probar el código rápidamente para ver que está funcionando. Iniciamos y acá lo que nos debe decir primero se quedó. Bueno, tenemos que Eclipse haga su trabajo. Ya volví, listo. Ahí rápidamente va a ir a lo primero acá y va a entrar al método. Va a empezar a pedirnos los datos. Ingrese el número de empleados a calcular, bueno, digamos que 3 en esa prueba. Después ingrese el sueldo del primer empleado. Acuérdense que está en la función, en el método, pero no inicia el programa. Vamos a ingresar 500. Listo. Entonces lo que hace después de ingresar los datos es pasar acá, saldo inicial, calcula el saldo inicial, lo mantiene guardado en la variable I, después calcula los descuentos, lo mantiene guardado en la variable contador y imprime el resultado dentro de descuentos. Y miramos que el resultado es 500 el primer empleado. Acá le puse un